Piñera, con una aprobación ciudadana que no supera el 5%, con minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, logra sacar adelante iniciativas legislativas atentatorias a las mayorías. ¿Por qué? En los 90 Piñera se ufanaba de haber votado por el no. Reivindicaba el rol de la función pública, recordando cada vez que podía que su padre había sido un funcionario público. Repetía majaderamente la importancia del respeto a los derechos humanos, al punto que en 1993 él, junto a los senadores Ignacio Pérez Walker y Hugo Ortiz de Filippi, todos miembros de Renovación Nacional, dieron los votos para destituir al ministro de la Corte Suprema, Hernán Cereceda, por abandono de sus deberes en una causa de derechos humanos, vinculada al abuelo del dirigente de la ACES, Alfonso Chanfrot, desaparecido en 1974. Esa votación generó una conmoción. Era primera vez en la historia que un ministro de la Corte Suprema era destituido en nuestro país. ¿Qué pasó entonces con Piñera? En 30 años fue apareciendo la verdadera identidad del sujeto llamado Sebastián Piñera. La postura de demócrata con la que se ufanaba no era más que eso, una apariencia con la que perseguía ir aceleradamente arrimándose al poder político y desde ahí adquirir poder económico. Son muchos los casos en que, usando su condición de poder, utilizó información privilegiada y comenzó su enriquecimiento ilegítimo. Siendo senador de la República, en la década de los 90 se benefició en el caso Chispas. Le siguieron el caso Cascada, LAN, Penta, SQM, Chilevisión y tantas otras, en que el caso del Banco Talca pasa a ser nada más que una anécdota. Piñera es el retrato más nítido de la frase con que Balzac sentenció a quienes logran riqueza de manera oscura, señalando que detrás de cada fortuna se esconde un gran delito. Con el poder económico y el poder político de su lado, salió a la luz la verdadera personalidad de Piñera. No es un demócrata y no es un hombre progre. Es un pequeño dictador que, usando y abusando del poder en detrimento de un país y de sus habitantes, ha hecho mucho daño. Chile es hoy, bajo su mandato, un país donde los derechos humanos sistemáticamente volvieron a ser violados como en los tiempos de la dictadura, donde las garantías para el ejercicio de los derechos esenciales de las personas cada vez son vulnerados, al punto que la desigualdad se incrementa y el acceso a los derechos se restringen. Chile es hoy un caos con Sebastián Piñera. ¿El problema es solo Piñera? No, la oposición también es parte del problema. Después del estallido del 18 de octubre, en que las mayorías cuestionaron el modelo de despojo de los últimos 30 años, se abría la posibilidad para efectuar los cambios necesarios que restituyeran la soberanía de manera efectiva al soberano, al pueblo. Condición esencial para tal propósito era acabar con la constitución política del tirano. Las condiciones existieron, bastaba un poco de valentía y un poco de convicción de la oposición para concretar un camino efectivo para ese fin. Sin embargo, la actual oposición, salvo honrosas excepciones, ha ido permanentemente concediendo espacios a Piñera para que éste, usando normas claramente atentatorias a los derechos democráticos y sociales que las mayorías demandan, viole, transgreda. Son varios los casos. La ley antibarricadas que permitió el aumento de la represión contra la protesta social. Luego, en plena pandemia, la ley de protección al empleo, que no fue solo una burla, sino que abiertamente un fraude, pues permitió al gran empresariado transferir los costos de la crisis a los trabajadores con el consiguiente daño, pues no solo vieron rebajados sus ingresos, sino que al regreso cientos de miles perdían sus empleos, mientras los empresarios repartían obscenas utilidades entre los accionistas, incrementando gravemente la desigualdad social, como ocurrió en el caso de Cencosud, Ripley y otras tantas grandes corporaciones. Ha sido la oposición que cada vez, luego de declaraciones para la galería, termina dando el favor al pequeño dictador y perjudicando a las mayorías. Recientemente, la Cámara de Diputados aprueba el proyecto que le permite a Piñera
militarizar la Araucanía con 4 votos de la Democracia Cristiana y varias abstenciones del Partido Socialista. A los pocos días, Piñera logra otro gran triunfo. El Senado aprueba la extensión del estado de catástrofe. De paso, disminuye el horario de desplazamiento de las personas a través del toque de queda, que ya nos recuerda los peores tiempos de la tiranía. Piñera, viendo la debilidad, viendo la mediocridad de la oposición, arremete con todas sus fuerzas, acelera la reforma de pensiones que deja intactas a las AFP y repone el debate nuevamente sobre el TPP-11, cuyas propuestas son abiertamente contrarias al interés nacional y constituyen una abierta provocación a las mayorías que claramente se han pronunciado por el fin de las AFP y por el rechazo a este tratado que vulnera la soberanía de nuestro país. Chile se encuentra en medio de un proceso constituyente que deberá diseñar un nuevo Estado, un nuevo régimen político para el país. Es un proceso que supone que nos pondremos de acuerdo respecto del país que queremos. ¿Cómo puede entenderse entonces que 30 días o a 30 días de este hecho histórico en que se elegirán las autoridades estemos enfrentados a este gran problema? Cientos de jóvenes prisioneros como consecuencia de la revuelta de octubre y no se observa voluntad política de parte de las instituciones del régimen para darle una salida política a este gran problema de la prisión política. Chile se halla en una encrucijada histórica. O reconstruimos nuestro país aprovechando este proceso constituyente, o consolidamos el régimen totalitario antidemocrático de Piñera con las consecuencias gravísimas para la paz social. ¿De qué depende? Por de pronto, de que esta oposición deje de blindar a Piñera y de la capacidad que tengamos los ciudadanos de nuestro país de mantenernos alertas, unidos en medio de este proceso que consiguió el pueblo y no es una dádiva del poder. Hola, estimados amigos, estimadas amigas, como todos los días viernes a las 16 horas, nos encontramos en la 102.5 Radio FM, en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y a través de nuestra señal online, @canal.social, como todos los días viernes en Debate Social, bajo la dirección de nuestra compañera Ana Muga Sáenz y de nuestra querida compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola, bueno, saludar a todos quienes nos escuchan cada viernes a las 4 de la tarde en esta La Radio que Piensa, la Radio Universidad de Chile. Y bueno, enumerabas muchos casos como Chispas, Cascazo, Quimís, Banco de Talca y ahora reciente las famosas triangulaciones de Sebastián Piñera en el tema de las AFP. Bueno, como tú lo decías, muestran efectivamente la esencia de lo que es este sujeto, el presidente de Chile de hoy, Sebastián Piñera, el pequeño dictador, apodo que se ha ganado en las masas populares, que no lo decimos nosotros, sino que se lo conoce en el pueblo. Y bueno, decir también que efectivamente a los pobladores, a los trabajadores sencillos nos causa admiración cuando vemos que el Congreso despacha y saca iniciativas de ley de este personaje que tiene una baja aprobación popular y que no hay una real oposición. Pues recientemente despachó una ley que permite entonces que las próximas elecciones sean en 2 días, el día sábado y el día domingo, 11 de abril, y por amplia mayoría de votos, 119 versus 19. Entonces, ¿dónde está la famosa oposición? Pues, si no hay oposición, hay aliados estratégicos dentro de las cámaras. Bueno, esto me recuerda a lo recientemente pasado en el país vecino de Ecuador, donde en una enjuague del Tribunal Electoral, el que quedó en segundo lugar pasó a tercero y se dio paso a un banquero nada querido en el país, causante del corralito bancario del 99 en Ecuador, y así es como se están manejando los gobiernos para defender el neoliberalismo en los países donde han tomado esta. Bueno, causa mucha desconfianza, lo digo a nombre de los trabajadores, me siento parte del pueblo de los trabajadores, nos causa desconfianza estas medidas de que se le ocurra algo y todas las 2 cámaras lo apoyen. ¿Y por qué? Porque hace poco también cambiaron a quien asumiría como nuevo presidente del Consejo Director del CERVEL, entonces Piñera eligió a Andrés Tagle. Es un hombre UDI que es
ha sido generalísimo de ambas campañas de Sebastián Piñera. Bueno, él estará a cargo también del proceso electoral. Y más aún lo que suena gravísimo, que más tarde hablaremos con una potente invitada, el tema de la militarización en el Gualmapu deja y siembra mucha más desconfianza en medio de tantas contradicciones que existen en el sector y claramente varios montajes demostrados por las fuerzas policiales. Yo creo que el gobierno se equivocó al centrar el debate en el Gualmapu y en el proceso de esta revuelta popular, en focalizarse en la violencia sin dar o buscar las soluciones de las causas que producen este levantamiento social. No sé qué opinión te parece a ti, Luis. Sí, 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 mira, yo estoy muy preocupado porque lo que uno observa permanentemente en las visitas que hacemos a los sectores populares, un profundo desencanto de nuestro país. La gente común, la gente sencilla está muy preocupada porque hay hechos que cada día conculcan sus derechos. El aumento de la delincuencia, el aumento de la violencia contra los sectores populares es brutal. Ante un gobierno absolutamente incapaz. La violencia, el aumento de la delincuencia es fruto, entre otras grandes cosas, del problema económico, del sistema capitalista. Y hay que decirlo con propiedad. Cuando un país concentra brutalmente la riqueza en pocas manos, cuando el nivel salarial de nuestro país es absolutamente paupérrimo, surge efectivamente la posibilidad que el microtráfico empiece a extender sus redes, como ocurrió en Colombia hace tantos años. Y por lo tanto empezamos a notar una sociedad que empieza a ser vulnerable, vulnerable a aquellos que tienen el poder. Y eso es lamentable. Yo quería comentar brevemente el hecho de que la violencia es brutal. Ayer se sacó con un acto absolutamente delirante del ejército la estatua del general Baquedano, que era una estatua que generaba tanto conflicto en nuestro país. Y sin embargo, en un acto nuevamente de desacato, de liberación, el ejército le rinde como una clara provocación al pueblo, le rinde honores ayer antes de sacarlo en horas bastante tarde. Y eso es una provocación. Entonces, el mismo ejército que goza de un descrédito mayoritario, hoy día el poder con esta oposición le da la garantía para que en 2 días cuide y sea garante, custodio de un proceso electoral, de un proceso constituyente. Desconfianza más que suficiente para que este proceso no tenga la transparencia que se exigiría en un proceso Luis, tan importante. Luis, pero lo que más preocupa también es que estamos a poco más de 3 semanas de un proceso de elecciones, no solo de algo tan importantísimo como la convención constitucional y bueno, otros cargos relevantes como las alcaldías, gobernadores y otros más. Y se ve esta crisis política. No hay difusión, no hay propuesta, no hay contenido, los candidatos, la mayoría de los partidos políticos están como bajo el paraguas del partido, muy seguros de que con la dispersión o con el confinamiento, con pocos votos van a ganar. Entonces, esto es preocupante, en realidad es preocupante. Sí, mira, yo en realidad estoy muy preocupado porque lo que observamos es justamente un proceso constituyente que parece ser a los partidos, a su gran mayoría de los partidos le interesa harto poco. 2 cosas quería decir sobre ese particular. Los partidos esconden su militancia, los candidatos constituyentes no dicen que pertenecen a los partidos, y eso es un grave atentado a la democracia, porque lo que se requiere en un proceso constituyente es que los partidos y que la política recupere la condición que nunca debió perder. Y eso solamente se puede recuperar en la medida que somos transparentes, que hablamos con la verdad. Entonces la gente tiene que saber, no puede ser que hagan trampa. Los independientes están jugando con tramposos y ellos no quieren presentarse como tales. Y me preocupa otro aspecto que en un proceso constituyente es el tema de los muchachos que están presos por la revuelta y donde no se ve voluntad de querer lograr su liberación. Creo que es urgente que sigamos presionando de forma tal. La semana pasada estuve con los familiares de los detenidos por la revuelta y es mayoritariamente mujeres las que están librando esa batalla y no podemos dejarlas solas. Este es un problema político. Los muchachos fueron detenidos, apresados por una situación política y por lo tanto la salida tiene que ser política y no se ve voluntad. Exactamente, o sea, cuestionan
la violencia de un lado, pero cuando ellos son los violentistas, como tú hablabas en esa provocación de las ramas armadas, de rendirle tributo a esta estatua de hierro que está allí, es una provocación al pueblo, claramente. Bueno, estuve indagando en las redes y cada vez toma más fuerza una frase que dice: el Senado debe desaparecer. No sé, después tú me complementas qué dice. ¿Y por qué lo digo esto? Porque, bueno, la Comisión del Senado aprobó la idea de legislar la reforma de pensiones cuando no tiene sentido, y estamos a 3 semanas de un proceso constituyente, tomar este tipo de decisiones tan importantes para el país. El gobierno envió las indicaciones y espera que sea despachada lo antes posible. Se le puso suma urgencia, tienen 6 días para pronunciarse. Ahora resulta de que al gobierno mágicamente le apareció holguras para aumentar el pilar básico solidario. Nosotros, entre tanto, desde el mundo del trabajo decimos que, como dijo el invitado la semana pasada, lo que es privado no es seguridad social. Bueno, es gravísimo que el gobierno hoy día esté hablando de holguras para financiar el pilar solidario, en circunstancias que obligó a la ciudadanía, a los y las trabajadoras a sacar su primer 10% y su 20%. Si tenía holgura, bueno, ¿por qué no contribuyó con recursos públicos, con esa holgura, a resolver el tema de la crisis? Este es un gobierno mentiroso. Mientras más vamos conociendo la reforma que está anunciando, se da cuenta uno que es una mentira, una falacia. Y es por eso que nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, deben estar atentos, alertas y sobre todo presionar a los partidos políticos, especialmente a los del duopolio, a que sean coherentes y sean consecuentes y que dejen de ocultar su identidad y que se presenten como tales de forma tal que la ciudadanía pueda distinguir, porque es un legítimo derecho de la ciudadanía saber por quién va a votar, que no se escuden en frases sin ningún sentido. Queremos mejor bienestar social. ¿Quién no va a querer mejor bienestar? Las consignas que levantan en sus propuestas no son tan distintas de las consignas que levanta la UDI o Renovación Nacional. Por lo tanto, a hablar con la verdad. Bueno, decirte también que ayer en una conferencia de prensa el gobierno dio su cuenta, que no fue cuenta de los 3 años de gobierno que cumplía, sino que relanzó los ofertones para pelear la crisis sanitaria y económica, que no es más que lo mismo que un bono para la clase media, si cumple ciertos requisitos que muy pocos cumplen, y un préstamo también blando que también tienes que cumplir ciertos requisitos que muy poca gente cumple. Ridículo, y no se dan soluciones reales. Sí. Bueno, y por otro lado, la BIN sale proponiendo de que ahora entonces los trabajadores podrían recurrir a sus seguros de cesantía. Entonces, son cosas ridículas. Este gobierno realmente perdió el norte, no se focaliza en las causas reales. Pero la mayoría de la oposición también perdió el norte, no solamente el gobierno, Miriam, hay que decirlo claramente, la mayoría de la oposición, salvo honrosas excepciones, constituidas mayoritariamente por mujeres. Las mujeres están dando la pelea también. Las pocas mujeres honrosas que están en el Senado y en la Cámara de Diputados son las únicas que están peleando. Exactamente, nos avisan que vamos a estar con una mujer potente a la vuelta. Nos vamos a un corte musical cuando pase el temblor de Soda Stereo, como para ir entrando en tema. Estamos de vuelta aquí como cada viernes en este programa llamado Debate Social en la 102.5 de Radio Universidad de Chile. Hoy hemos querido invitar especialmente a la diputada Carmen Ger Cádiz, porque necesitamos una voz especialista en derechos humanos y porque vemos que en este gobierno de las minorías se ha caracterizado en esto estallido social y pandemia por vulnerar estos derechos humanos. Bueno, le damos la bienvenida a Carmen Ger Cádiz, abogada de derechos humanos, diplomática, política del Partido Comunista, diputada por el Distrito 8 en el periodo legislativo presente. Además, ha sido embajadora en Hungría y en Bosnia-Herzegovina durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Integra la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, la que presidió entre marzo del 2018 a abril del 2019. Y bueno, una comisión permanente de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración en Asuntos de Latinoamérica. Bienvenida, Carmen. Luis, te dejo para que también recibas... Sí, muchas gracias, Carmen, por aceptar nuestra invitación a conversar en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y bueno, entremos en materia inmediatamente. ¿Por qué decidimos? Hace mucho tiempo que nos invitamos a diputados.
no porque tengamos algo en contra de los diputados, sino porque estamos un poco cansados de los diputados y diputadas que en realidad nos están decepcionando mucho. Bueno, honrosa excepción entre la que tú te cuentas, por cierto, y por eso decidimos invitarte para que la ciudadanía sepa qué es lo que está pasando, cómo es posible que un gobierno con menos del 5% de legitimidad, con una minoría en la Cámara Baja y en el Senado, pueda, de manera incluso incomprensible, seguir aprobando leyes, llevar adelante iniciativas que atentan claramente contra nuestros intereses. Lo más reciente y más grotesco es que pretende reponer el TPP-11, el proyecto de pensiones, que tú también sabes bastante, nos conoces hace muchos años, pero lo que más nos preocupa es esta suerte de aprobación del estado de excepción que le permite a Piñera, entre otras cosas, por ejemplo, ahora nos enteramos, disminuir el horario del toque de queda, es decir, vulneración de todos los derechos sociales. ¿Cuál es la postura, Carmen, tú como histórica defensora de los derechos humanos? Se están conculcando nuestras libertades en un proceso constituyente, eso es lo grave. Bueno, gracias Luis, gracias por la invitación. De verdad, se los agradezco mucho el poder intercambiar opiniones y reflexionar con ustedes en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Mira, Luis, efectivamente se aprobó, ¿no es cierto?, y por una votación, yo diría, bastante amplia, la prórroga del estado de excepción, a pesar de que quienes nos opusimos adujimos varias cosas. En primer lugar, que llevamos un año en estado de excepción, ¿no? Con todas las facultades que eso significa para el presidente de la República y para las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, que atendida la pandemia, no es necesario, Luis, el estado de catástrofe o de excepción para de medidas sanitarias que restrinjan, ¿no es cierto?, la posibilidad del contagio. Y tanto es así que en febrero del año pasado se decretó la alerta sanitaria de impacto internacional, que se llama, en virtud de la cual varias autoridades sanitarias tienen una amplia gama de facultades de medidas sanitarias que a nuestro juicio, por lo demás, el estado de excepción no ha significado que tomen las mejores medidas sanitarias, sino que muy por el contrario, digamos, exceptuando el tema de la vacunación, todo lo que se ha hecho a lo largo de este periodo, ¿no es cierto?, ha sido errático, equivocado, ¿no es cierto?, según la opinión de destacados epidemiólogos, incluido el Colegio Médico, las cuarentenas dinámicas, en fin, esto de haber dado los permisos vacacionales urbi et orbi sin ningún control, en fin. Nosotros fuimos muy claros que además la ciudadanía no iba a entender cómo se le iba nuevamente a entregar estas facultades a un gobierno que ha violado en forma sistemática los derechos fundamentales de las personas, los fundamentales, o sea, el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física y psíquica. A ese gobierno se le otorgó. ¿Por qué? Bueno, tendríamos que empezar a analizar el rol, te fijas, de la llamada oposición, porque resulta que tenemos sectores que a lo largo de todo este periodo han votado con la derecha mensajes y proyectos propiciados por el gobierno. Bueno, Carmen, en algunos aspectos coincidimos. Según su opinión, se ha hecho un mal uso del estado de excepción, porque como usted mismo lo dice, el gobierno sigue usando este mecanismo para tener controladas las masas en el fondo. Y bueno, como decía Luis, la derecha sigue aprobando las leyes y tú tocaste un tema que es puntual. Sigue aprobando las leyes, pero con votos de C y con votos de ex nueva mayoría. Entonces eso es lo grave. No tenemos oposición y si se ha hecho un mal uso de este estado de excepción. Bueno, nosotros señalamos muy claramente, te fijas, que para qué ha servido el estado de excepción y el toque de queda, ¿no es cierto?, con las facultades que se les da a cada uno de los jefes de la defensa nacional en cada una de las regiones. Ha servido como instrumento de control social y político, obviamente, especialmente en la Araucanía. Especialmente en la Araucanía. Eso lo dijimos con toda claridad. Además, porque lo más importante, te fijas, es
señalar que sí pueden tomar las medidas sanitarias y no es necesario el estado de excepción. Pueden adoptar las medidas sanitarias. Entonces, efectivamente, insisto, ¿en qué se ha transformado, ¿no es cierto?, este estado de excepción? En un instrumento de control político. Sí, yo quería preguntarte en esa misma dirección, Carmen, porque es evidente la ciudadanía no logra comprender cuáles son las razones que justifiquen el seguir manteniendo este estado de excepción que conculca libertades que son fundamentales, pero sobre todo en un contexto donde debiéramos ejercitar la política como una práctica permanente, toda vez que quedan 30 días para llevar adelante un hito histórico en nuestro país, que es la elección de los delegados a este proceso constituyente. Se echa de menos, y lo decimos con propiedad porque estamos permanentemente en las calles, se echa de menos que los políticos, y aquí quiero llevarte a un tema que puede ser controversial, se echa de menos un poco esta suerte de politizar de parte de los políticos. Vemos una cantidad impresionante, por supuesto que tú no eres de las que permanentemente está en la televisión, pero vemos un séquito de parlamentarios, de congresistas que han convertido la discusión política más bien en una discusión absolutamente banal, superficial, donde los problemas reales de la sociedad, deberíamos estar preguntando, discutiendo hoy día cuál va a ser el nuevo Estado que queremos construir, cuál va a ser el rol de este Estado unitario, si vamos a seguir con Estado unitario o vamos a terminar de una vez por todas con este Estado unitario dominado por la oligarquía permanentemente, qué vamos a hacer con el Banco Central, qué vamos a hacer con el Banco Estado. Carmen Gers, 2 días lleva la página en el suelo y el Banco del Estado atiende a los sectores más pobres de nuestro país. Nosotros somos bancarios. Y este banco ha sido un banco saqueado por prácticamente todos los gobiernos. Sichel, el último operador político de Piñera, lo dejó prácticamente desmantelado con el objeto, bueno, de decir, mire, lo público no sirve, lo privado sí sirve. Entonces, ¿cómo ves tú desde tu bancada cuál va a ser la contribución de ustedes en estos 30 días que quedan para hacer una contribución fuerte al debate político? Porque si la ciudadanía se siente distante cada vez más de los partidos, bueno, no estamos haciendo algo positivo en términos de recuperar la política para los ciudadanos. No sé si tú aprecias ese distanciamiento y cómo corregirlo. Sí, por supuesto. Es evidente, te fijas, que el debate, en lugar de centrarse en las propuestas constituyentes, obviamente que es eso lo fundamental, ¿no es cierto?, se ha banalizado y se ha frivolizado. Yo veo muy poca televisión, además tampoco soy invitada a los matinales, ni tampoco iría, te lo digo de verdad, Luis. Yo, a pesar de las medidas sanitarias, a pesar de que tengo ya edad más que suficiente para no concurrir a actividades presenciales, he podido en el despliegue territorial, ¿no es cierto?, y con quienes me acompañan en la oficina parlamentaria, ver que en cambio sí en el territorio esos temas importan. O sea, la gente entiende perfectamente si la constitución que se va a escribir, ¿no es cierto?, por quienes resulten electos convencionales, va a ser efectivamente una constitución nueva y distinta. Y la gente entiende muy bien que la constitución, ¿no es cierto?, en su articulado tiene que poner término a los abusos que las personas, ¿no es cierto?, sufren. Y la gente sabe muy bien que los abusos los sufren ellos de la mañana a la noche, desde que nacen hasta que se mueren. Entonces, la proposición, te fijas, de una agenda antineoliberal y antipatriarcal no es solo una retórica. Yo diría que los ciudadanos y las ciudadanas de este país, que son los que se sacaron la mugre desde el 18, ¿no es cierto?, de octubre, y también antes, las movilizaciones que tú mismo, con No Más FP, hiciste, las movilizaciones del feminismo, ¿no es cierto?, las que precedieron y que culminaron ahí en ese 18 de octubre y siguieron después a pesar de la pandemia, es lo que abrió el proceso constituyente y es lo que está diciendo ya, basta. Basta. Y efectivamente, estas propuestas no son las que se discuten porque el intento de los medios hegemónicos, Luis, es seguir frivolizando la política. Porque además, ojo, el tema de la desafección política
tiene que ver precisamente con el modelo que nos ha regido. ¿Por qué la política se ha desprestigiado? No es por arte de magia. La política se desprestigió por el papel fundamentalmente que cumplió durante la transición. El sistema político se privatizó. La política dejó de ser un servicio público y pasó a ser un instrumento privado. Entonces ¿no es cierto?, se pasaba la poruña por los principales empresarios para el financiamiento de las campañas, con lo cual entonces, no todos, una mayoría, quedaban atados y respondían a sus financistas y no a los electores. Eso, más la llamada política a los consensos, ¿no es cierto? Consenso que bien sabemos que fueron siempre con el poder hegemónico, porque eso era el consenso. El consenso no era con las demandas populares, el consenso era con el poder hegemónico. Entonces ese fue otro elemento que fue desafectando a las personas. Y también hay que tener presente que a la élite empresarial de este país tampoco le conviene, te fijas, un sistema político sólido y legítimo. También hay un discurso antipolítico porque también es funcional a sus intereses. Entonces, todo esto es lo que tenemos hoy día. Entonces, por eso es necesario, te fijas, obviamente legitimar la política. Si la política, todos sabemos que no se desprestigió, porque sí se desprestigió a mi juicio, fundamentalmente por estas razones. Así es, Carmen. Bueno, tocaste varios puntos. Las luchas son de muchas décadas y tenemos un sector que es nuestro pueblo originario que tiene, pero cientos de años batallando. Y en estos días se ha visto agudizada la represión y la criminalización de la Araucanía. ¿Le preocupa a usted que las medidas establecidas bajo el estado de excepción puedan incrementar esa represión a este pueblo ya flagelado en estas comunidades? Claro, por supuesto. Si el hecho, digamos, que prorrogue el estado de excepción, ¿no es cierto?, significa que estamos prorrogando la facultad de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, entonces, en operativos combinados con fuerzas policiales y la PDI, son los que actúan principalmente en la Araucanía, ¿no es cierto? Ahora, la experiencia que uno tiene, al menos en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, donde hemos citado en innumerables ocasiones a los ministros del Interior de turno, a los directores generales de Carabineros, a los intendentes de la Araucanía, ¿no es cierto?, a los directores de las fuerzas especiales de la región. Ahora invitamos al llamado delegado presidencial, el señor Barra, que no concurrió porque dijo que tenía mucho que hacer en la Araucanía, circunstancia que no se le ve nunca, pero bueno, no importa. Todas estas personas, una y otra vez, repiten la misma monserga, culpando, te fijas, a los comuneros mapuche de esto, de lo otro, tratando de vincularlos siempre, te fijas, con actividades ilícitas, o sea, criminalizando el actuar de los comuneros mapuche una y otra vez. Tú invitas a los ministros de Desarrollo Social que por qué se terminaron las compras de tierra por la CONADE y no van, ni siquiera para explicar esto. Entonces tú tienes una situación tan grave, ¿no es cierto?, como, por ejemplo, un ejemplo que toda la Araucanía lo sabe, lo que denunció el capitán en retiro de Carabineros Toledo, que habló, ¿no es cierto?, de estos montajes que se hacían de atentados que eran simulados, ¿no es cierto?, a determinados empresarios forestales y latifundistas para después entonces participar en seguridad para ellos en operaciones turbias en que Carabineros entonces empieza a actuar de una suerte de guardia pretoriana de las empresas forestales de los latifundistas. Esto todo el mundo lo sabe, como todo el mundo sabe que existen organizaciones paramilitares de extrema derecha en la Araucanía. Todo el mundo lo sabe, ¿me entiendes? Y no dan una respuesta política, no la dan. Y no quieren tomar en cuenta lo que es lo más importante, lo que dijo Luis. Nosotros somos un Estado plurinacional. Y eso es lo que tenemos que admitir. Pero mira, tú tocas un tema que es relevante. Yo justamente quería preguntarte sobre esta institución tan desacreditada como es Carabineros de Chile. Pero antes, nosotros nos estamos convirtiendo,
y esto me parece muy grave, en una suerte de descriptores de la realidad, describimos la realidad muy bien. Han sucedido en estas últimas semana y media 2 hechos: las declaraciones del ex oficial Toledo, que fue trending topic en el canal La Red, y a los días posteriores otro informe de un ex soldado, un ex carabinero, que también denunció cosas bastante graves en la institución del COPE, vinculado incluso a problemas de derechos humanos gravísimos. Y antes de ayer o ayer hay una denuncia de una investigación de CIBER que da a conocer vínculos a través de audios radiales, supuestamente, entre carabineros y narcotraficantes. Mira, lo que denunció el señor Toledo es una denuncia de un delito de acción pública. En tal sentido, un delito de acción pública, tú eres abogada, debiera, una vez que toma conocimiento un funcionario público, colocarlo en antecedentes de los tribunales. Sin embargo, al día siguiente que el presidente tomó conocimiento de esto, debiese haber emitido un pronunciamiento. ¿Qué hace? Convoca autoridades para ir al Gualmapu a militarizar, haciendo caso omiso a esta denuncia que es gravísima y que esta afecta a la fe pública, porque yo creo que aquí está el problema más grande, porque la ciudadanía que escucha estos programas queda absolutamente, yo diría, deprimida, al ver que hay denuncias tan contundentes y un gobierno que obtiene el patrocinio, además del Congreso, de la oposición, de una parte importante de la oposición, sigue adelante con sus fechorías. Entonces, ¿cómo restituirle al Congreso facultades? Que creo que este va a ser parte del debate político, porque un Congreso, como bien dices tú, que cite a declarar a funcionarios públicos y estos no se sientan con la absoluta libertad para desdeñar un poder del Estado. Entonces hay que retribuirle, atribuirle, restituirle facultad al Congreso de forma tal que estos funcionarios públicos tengan que cumplir. Pero mi pregunta va por el sentido, ¿qué pasa cuando un Estado, frente a un delito de acción pública, es incapaz de resolver? ¿Qué nos va quedando, pues? ¿Qué nos va quedando al hombre común, a la mujer sencilla en este país, Carmen? Bueno, mira, Luis, indudablemente que durante todo el gobierno de Piñera había una campaña contra el Congreso que es evidente, ¿no es cierto? En los inicios lo que intentaron fue invisibilizar al Congreso como si no fuera un interlocutor válido, como si no existiera como poder legislativo, y empezaron a crear estas mesas, ¿no es cierto? Estas mesas técnicas o qué sé yo, para ver la infancia, esto, lo otro. Entonces, como que ahí fueron los espacios de debate. Cuando los espacios de debate no han sido nunca para los parlamentarios las mesas. Entonces tú se podrá ir, pero el espacio de debate es el Congreso. Y ahí se siguió, te fijas, llevando, por ejemplo, al Tribunal Constitucional leyes que eran aprobadas en el Congreso, como ocurrió con el segundo retiro, ¿no es cierto? Por ejemplo, llevarlo al Tribunal Constitucional, amenazar con el Tribunal Constitucional cada vez que se aprueba una ley que a ellos no les gusta. Es decir, la deriva autoritaria de Piñera es evidente, Luis, para todos. No es solo el gobierno que está haciendo lo más grave, un gobierno que viola en forma masiva y sistemática los derechos de las personas, sino que además está, te fijas, actuando en una suerte de ignorar al poder legislativo. ¿Y cuál es la manera de ignorarlo? Terminar, ¿no es cierto?, en la tercera cámara, entre comillas, que ellos controlan, que es el Tribunal Constitucional, donde ha ido a parar de todo, incluidas las causas de derechos humanos, que estos sujetos, los perpetradores, incluso las suspenden en el Tribunal Constitucional, las suspenden. Esa es la situación que vivimos. O sea, y no es un callejón sin salida. O sea, la salida es lo que tenemos que hacer el 11 de abril. Además, digamos, de todos los reclamos que hemos formulado. Ahora, ¿qué ocurre? Si el Estado de Chile, Luis, no cumple con ninguna de sus obligaciones internacionales desde hace mucho tiempo, fundamentalmente en materia de derechos humanos, no cumple con ninguna de las obligaciones que tiene en materia ni de reparación, ni de verdad, ni de justicia.
Esa es, digamos, la realidad de lo que ocurre hoy. Y el Tribunal Constitucional además está blindado por la Constitución de Pinochet, porque tú sabes que son los únicos sujetos que no es posible iniciar una acusación constitucional contra ellos, porque no son acusables constitucionalmente según la Constitución de Pinochet. Y por otro lado, las medidas fiscalizadoras que le competen a la Cámara, como son, por ejemplo, las acusaciones constitucionales, tú ves el destino que han tenido. La acusación constitucional contra Piñera era, pero absolutamente fundada, y la echaron abajo a aquellos sectores que se autodenominan de oposición, pues. Así y así fue con Víctor Pérez también, pues. En el Senado, a mí me tocó ir a defender la acusación que habíamos aprobado en la Cámara ante el Senado, y en el Senado, te fijas, porque como eran tan amigos, y lo conocían, y habían estado con él, o sea, es toda una manera de funcionar, te fijas, que es como, no sé, como completamente doméstica. Bueno, Carmen, yo creo, o al menos el trabajador común al cual yo represento siente que Piñera maneja el gobierno como maneja su empresa, como un tirano nomás. Él es prepotente, él se sale con la suya y tiene por ahí la gente que trabaja para él. Pero volviendo al tema de Carabineros, y siendo hoy una de las instituciones más desprestigiadas en este país, y se ha puesto en tela de juicio, bueno, su actual funcionamiento, se habla con insistencia que se requiere reformar o incluso refundar, porque a la luz pública para todos los pobladores y trabajadores es un instrumento que tiene Sebastián Piñera para manejarnos. En el medio del proceso constituyente, ¿cómo cree que se debe de afrontar este problema? ¿Qué habría que hacer entonces con Carabineros? Bueno, indudablemente que la refundación de Carabineros es un tema fundamental y crucial desde el 11 de abril en adelante. De partida, la organización de las fuerzas policiales no tiene por qué estar en la Constitución. El primer punto, que es discutible, no tiene por qué ser materia constitucional. ¿Te fijas tú? Ahora, en el Congreso hay un proyecto llamado de modernización de Carabineros de Chile, porque les encantan las palabras como son esto que no corresponden a la realidad. Nosotros hemos propuesto que en lo inmediato, ¿no es cierto?, debería intervenirse Carabineros por un interventor civil, pero esa es facultad solo de Piñera. Le hemos enviado oficio, lo hemos hecho, eso es presión política. Pero lo que tenemos que tener claro, te fijas, es que las fuerzas policiales tienen que ser obviamente refundadas. Carabineros de Chile refundado como una policía nacional y no a través de la Constitución. No tiene por qué ser materia constitucional. Si en la Constitución en los países democráticos, te fijas, Carabineros ni los gendarmes están organizados según principios constitucionales, pues. Eso de partida, y por supuesto que tiene que haber una refundación, pero que no es solo que tengan cursos de derechos humanos, porque es de repente eso, por ejemplo, pero si además tú los citas y te traen a la coronel, que es una excelente persona, a cargo del Departamento de Derechos Humanos para decirnos que les hacen clase, qué sé yo, pero es todo como un show, ¿me entiendes? Que hay que decir, no es el tema de las clases, es el tema, te fijas, de que básicamente esta es una policía militar. Carabineros de Chile es una policía militar y está completamente traspasada desde el alto mando hasta abajo de la idea de que los manifestantes son enemigos a los cuales se les puede hacer cualquier cosa. Ese concepto del enemigo que se instaló en la dictadura está y sigue presente hasta hoy, porque durante todo el periodo de la transición, tanto Carabineros como las Fuerzas Armadas fueron intocables. Nunca los fiscalizaron, por eso además se robaron hasta la caja chica, ¿me entiendes tú? Porque no se les fiscalizaba en nada, ni en el presupuesto, ni en lo que hacían, en nada. Ese es el resultado hoy día. Bueno, siguiendo con el mismo razonamiento, aprovechando que fuiste sobre un tema que es relevante a juicio nuestro, quiero hacerte una pregunta, Carmen Hertz, porque yo te vengo escuchando desde hace muchos años, incluso antes, en pleno periodo de la tiranía, con mucha fuerza, cuando
cuando instalaba en la poca cobertura que te daban, siempre con una claridad absolutamente prístina, que yo me sorprendía. Yo era un dirigente sindical, pero te escuchaba con mucha atención los fundamentos que esgrimías para justamente reivindicar desde el punto de vista del derecho aquellas materias que son absolutamente inalienables a la persona humana. Y creo que de eso poco se habla hoy día. Poco. Porque tendemos a escuchar a muchos abogados que hablan pensando en la norma, que responden a las grandes preguntas mirando esta Constitución y mirando las normas que han emanado, dando cumplimiento a este ordenamiento de Jaime Guzmán y compañía. Y pocas veces se escucha hablar a abogados que hablen desde el derecho, desde los fundamentos, y después nos preocupamos de la norma. Entonces quiero hacerte una pregunta bien concreta, que tú ya tienes una experiencia acumulada y que es muy potente para nosotros. Como abogada de derechos humanos y con toda esta experiencia que he señalado, ¿cómo debería quedar a tu juicio instalado en esta nueva Constitución el respeto efectivo, no declarativo, a los derechos humanos en la próxima Constitución? Si hubiera que decirlo en pocas palabras, Carmen, bueno, es muy relevante lo que puedas decirnos tú en esta materia. Mira, nosotros siempre hemos dicho que el tema del respeto de los derechos humanos, tanto los de primera generación, como se les dice los fundamentales, ¿no es cierto?, como los de segunda, los sociales, económicos y culturales, y también el medio ambiente de tercera generación, deberían ser la columna vertebral de la Constitución, la columna vertebral. Y esto significa que no es una lista del supermercado, ¿me entiendes tú? Claro. Que vamos a ir escribiendo, sino que tenemos que garantizar efectivamente el cumplimiento por parte del Estado del respeto y la promoción, y tenemos que establecer mecanismos que nos garanticen eso. Tenemos, por ejemplo, que tener un defensor del pueblo con autonomía, como una autonomía real, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, que el tema del Poder Judicial, como está funcionando hoy, el nombramiento y la integración, por ejemplo, a la Corte Suprema, que se hace con el criterio del binominalismo, o sea, uno aquí y otro allá, es fatal, porque eso no te garantiza la independencia del Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene que estar absolutamente regido por las normas, te fijas, internacionales en primer lugar y nacionales. Y después un parlamento de verdad, Luis, que ajuste las normas internas al derecho internacional. Sí, es muy poco lo que se ha hecho. Mira, para poder declarar que son los delitos de lesa humanidad y el genocidio imprescriptible, eso se hizo hace 4 años apenas. No, la desaparición forzada como delito recién, la tortura hace 2 años, hace 2 años se hablaba de apremios ilegítimos. O sea, la tortura, un crimen internacional, no estaba contemplado. Entonces, volviendo a la Constitución, como te digo, ¿qué significa que sea la columna vertebral? Establecer mecanismos que nos garanticen que el Estado, ¿no es cierto?, nos va a proteger, y que va además a promover nuestro cuidado. Carmen, me gustaría hacerte una pregunta. Entonces, tú tocaste un tema que era el Tribunal Constitucional y que el común lo vemos como la tercera cámara, donde hay gente que nosotros ni siquiera conocemos ni la hemos elegido. ¿Qué hacemos entonces con el Tribunal Constitucional? Bueno, el Tribunal Constitucional, como te digo, es un organismo, obviamente, por supuesto, es el enclave, uno de los enclaves más claros que tiene la derecha para hacer lo que quiera en la materia de institucionalidad, ¿no es cierto?, para declarar inconstitucionales las leyes que no les gusta, al gobierno, en fin. El Tribunal Constitucional es un tema a debatir, sí, porque en muchos países existe el Tribunal Constitucional para garantizar la constitucionalidad de las leyes, pero ninguno de los tribunales constitucionales reemplazan, te fijas, la soberanía del Parlamento, si eso es absurdo. Entonces, si hay un consenso, porque existe, hay otros países que no lo tienen, pero que existe un órgano que controle la constitucionalidad, tiene que ser eso y muy claramente y con todo, digamos, primero, ¿quién los designa?
Segundo, este blindaje insólito que tienen, que se lo decía Luis, que son las únicas autoridades que no responden de nada, de nada. Mira, mañana el presidente del Tribunal Constitucional a lo mejor, no sé, le puede incendiar el Tribunal Constitucional y a lo mejor se querellan por incendio, pero podría seguir siendo el presidente del Tribunal Constitucional. Si son absolutamente impresentables. Un ejemplo nomás de temas que a mí me tocan, recién ahora, Aróstica, que fue presidente, Iván Aróstica, del Tribunal Constitucional durante mucho tiempo, gran admirador de los corvos, gran admirador, le encantan los corvos, recién él se pronunció por la aplicación del decreto ley de amnistía en una causa de derechos humanos, del decreto ley de autoamnistía de Pinochet que los tribunales no están aplicando desde hace no sé cuántos años, pero que ahí tenemos una situación irregular en el sentido que no ha sido anulada. Pero Aróstica tiene la desvergüenza de amnistiar una causa por crimen de lesa humanidad. Y eso no salió en ninguna parte. En ninguna parte. A lo mejor en las redes sociales alguien lo puso. No les interesa a los medios. Bueno, por eso te invitamos, Carmen Hertz, porque estamos en la radio que piensa, en la radio Universidad de Chile. Tenemos un público que estamos seguros va a quedar muy, no diría contento, pero muy esperanzador, que en la medida que tengamos mujeres y hombres dispuestos a seguir batallando, tenemos esperanza. Y creo que este 11 de abril no tenemos derecho a equivocarnos, una vez más. Así que te queremos agradecer sinceramente tu espacio, sabemos que estás muy ocupada y te damos un gran abrazo y cuídate mucho, porque hay que cuidarse, ya que el gobierno no nos cuida, cuidémonos nosotros. Un abrazo, Carmen. Sí, muchas gracias nuevamente por compartir con ustedes. Un gran abrazo, Luis, y mucho éxito. Muchas gracias, hasta la próxima.